3 años de interino, ya después en el 87 accedí a la plaza y estaba hasta el 2007. O sea, en total 27 años y 8 años, 9 años que he estado en el clínico hasta este verano pasado, que ya nos trasladamos. O sea, que conozco perfectamente todos y cada las culturas de cada servicio y a todas y cada una de las personas que lo componen. Bueno, a los jóvenes que tienen 30 y tantos años de servicio de trauma, los he conocido, pero no como antes. Lo que convivía con ellos en la guardia, en el día a día. Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat sobre, en este caso, sobre epilepsia. Nuestro hashtag de hoy es Pregunta Epilepsia y está con nosotros el neurólogo Juan Carlos Sánchez, que es un gran experto sobre el tema. Es autor de un libro que puede ser muy útil para nuestros pacientes, familiares, gente que quiera saber más, que es 50 respuestas sobre las crisis epilépticas y la epilepsia, ¿no? Que es una guía para personas con epilepsia, para sus familiares, y también una guía que se llama Cómo afrontar la epilepsia. Y por tanto, tenemos una persona clave en este mundo de la epilepsia, en la divulgación de los temas de la epilepsia, y por tanto, gracias por estar aquí con nosotros en este videochat de la Escuela de Pacientes. Juan Carlos es jefe de sección de neurología de los hospitales de Granada, ¿no? En este momento está en el Hospital del Parque Tecnológico de la Salud, y la idea es hoy contestar las dudas que nos han llegado por parte de nuestros pacientes familiares alrededor de la epilepsia, las crisis epilépticas, los síntomas, las causas, qué factores desencadenan las crisis, cómo manejarlas, ¿no? Cómo prevenirlas, cómo tratarlas, ¿no? Y dos casos, el tema de la epilepsia en el embarazo y también el entorno social y familiar alrededor de la epilepsia. Por tanto, tenemos tiempo para hablar de este tema, ¿no? Pues vamos a ello, ¿no? Un poco, primero hablamos de epilepsia, ¿qué es la epilepsia, ¿no? Bueno, hablo en este tono se graba bien, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero agradeceros la invitación a participar en esta iniciativa que me parece verdaderamente loable en la Escuela de Pacientes, puesto que es una forma de llegar a los pacientes que son el objetivo fundamental de la medicina, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues una de las preguntas que ha llegado ha sido ¿qué es la epilepsia? ¿Hay algo que la cause? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues la epilepsia se define como el conjunto de crisis epilépticas. En este sentido, hay que diferenciar muy claramente que una crisis epiléptica en sí misma no es epilepsia, puesto que hay muchísimas causas que la pueden producir. Por ejemplo, un golpe en la cabeza, en el momento del golpe, pues puede producir una crisis epiléptica de impacto. Una elevación de urea en sangre puede producir una crisis epiléptica y no volverse a repetir. Por lo tanto, estas crisis epilépticas, que se llaman crisis epilépticas sintomáticas, no constituyen una epilepsia. La epilepsia es cuando una crisis tiene tendencia a repetirse. Esto muchas veces con una sola crisis epiléptica se puede diagnosticar en base a una serie de pruebas que tenemos los neurólogos, los médicos, para acceder a ver si hay actividad epiléptica en el electroencefalograma, que es una de las pruebas PRICE en el diagnóstico de la epilepsia, en las distintas técnicas de imagen, como el TAC, como la resonancia. Entonces eso en muchas ocasiones puede permitirnos saber si esa crisis epiléptica que ha ocurrido por primera vez se va a repetir en el futuro, y entonces cuando ya se puede sentar con una sola crisis el diagnóstico de epilepsia. Pero por definición, hasta hace relativamente poco, era estrictamente necesario haber tenido 2 crisis epilépticas para hacer un diagnóstico de epilepsia. Vale. Por tanto, una crisis en sí mismo, si no se comprueba con un diagnóstico utilizando diversas pruebas, no tiene por qué ser una epilepsia, ¿no? Correcto. Muy bien. Tenemos una pregunta alrededor de eso y dice: mi mujer sufrió una crisis epiléptica hace un año, ¿le puede dar otra? ¿Se considera que es epiléptica?
Bueno, en cierto modo ya he respondido con esto, con lo que he dicho. Una sola crisis epiléptica no se considera epilepsia, salvo que se vea que existe algún factor predisponente que lo va a repetir. Por ejemplo, si se le realiza un electroencefalograma y se ve que hay actividad epiléptica en esa prueba, pues podemos decir que la probabilidad de que repita la crisis es muy alta y entonces sí podemos sentar el diagnóstico de epilepsia. Si se le realiza una prueba de imagen en el que se ve que hay una lesión que ha provocado la crisis epiléptica, lesión de cualquier tipo, sea vascular, sea de tipo tumoral, entonces sí podremos sentar el diagnóstico de epilepsia y, por lo tanto, considerar a esa persona como epilepsia. Pero una sola, en sí misma, vuelvo a repetir, no es el diagnóstico. Muy bien, por tanto, yo creo que eso queda claro en ese sentido. Nos vamos a los síntomas, ¿no? Hay algunos síntomas que son típicos claros de epilepsia, o esos síntomas solo son reconocibles cuando hay una crisis. Por definición, epilepsia es la repetición de crisis epiléptica. Luego, es necesario que exista una crisis epiléptica para llegar a ese diagnóstico. Hay perfiles que pueden permitir aproximarse a un diagnóstico de epilepsia, pero el síntoma fundamental, el síntoma cardinal es la crisis epiléptica en sí. Es decir, si no hay crisis epiléptica, no hay epilepsia, obviamente. Bien, es cierto que hay muchos tipos de crisis. Por ejemplo, la crisis más conocida de todo el mundo es la crisis epiléptica convulsiva generalizada, en la cual la persona pierde el conocimiento, en la cual realiza una serie de movimientos rítmicos. Entonces, esta es la más conocida, pero hay multitud de tipos de crisis epilépticas, desde la crisis de desconexión del entorno, la persona que se queda un poco traspuesta, la persona que tiene una ausencia total del entorno, la persona que tiene clonías de una mano. Clonías quiere decir movimientos de una sola mano, pero sin tener pérdida de conocimiento, personas que tienen síntomas sensitivos exclusivamente, personas que tienen exclusivamente trastornos de la percepción cognitiva, es decir, sensación de haber vivido algo con anterioridad intensamente o sensación de desorientación. Es decir, hay multitud de síntomas que pueden formar una crisis epiléptica. Y entonces, pues, vuelvo a repetir que para tener el diagnóstico de crisis es necesario que se produzcan esos síntomas, si no, no. Y hemos visto que hay muchos tipos de manifestaciones de esa crisis epiléptica, ¿no? Es decir, que por tanto hay diferentes formas en la cual pueden demostrarse, ¿no? La clínica de esa epilepsia, como ha comentado, son muchas y diversas, ¿no? Sí. Muy bien, por tanto, hay una pregunta alrededor de eso y es sobre el tema de las causas, ¿no? Una persona nos dice, tengo miedo de que si tengo hijos, ellos puedan heredar mi epilepsia. ¿Qué probabilidad existe? Y dice, en este caso, que nadie más de mi familia tiene. Bien, lo primero que hay que comentar es que, en primer lugar, el término epilepsia es erróneo. O sea, hay que hablar de las epilepsias. Lo mismo que, por ejemplo, una enfermedad común como es la artritis reumatoide. Hay una artritis reumatoide con algunas variantes, pero es una enfermedad. Dentro de la epilepsia hay multitud de causas, puesto que son multitud de lesiones o multitud de procesos los que pueden producir las crisis epilépticas y la repetición de crisis. Por lo tanto, tendremos que hablar de las epilepsias. Dentro de las causas de la epilepsia, pues están las causas en las que no se encuentra ninguna causa predisponente. Están las causas sintomáticas, por ejemplo, lesiones estructurales a nivel, lesiones del cerebro, como pueden ser malformaciones del desarrollo cortical, como pueden ser causas adquiridas por pequeñas lesiones vasculares, por pequeñas lesiones tumorales. Entonces, la constelación de causas es enorme y cada una se va a comportar de una forma diferente. Dentro de esas causas en las que no encontramos causas, valga la redundancia, que son las llamadas crisis idiopáticas, hay una pequeña proporción, bajísima proporción de causas heredadas que pueden producir la epilepsia. Si en la población en general existe un 1% de tener hijos
que puedan tener epilepsia, en la población con epilepsia ese porcentaje sube al 6%. Es decir, que es muy baja. Estamos hablando que de cada 100 personas que tienen epilepsia, solamente un 6 podrían tener una causa que sea heredable. Por lo tanto, vemos que la proporción es muy baja. Es muy baja. Por lo tanto, ante esta pregunta, ¿pueden heredar mi epilepsia? Primero, depende del tipo de epilepsia. Y segundo, no porque una persona tenga epilepsia, sus hijos van a tener epilepsia, puesto que no se transmiten de una forma mendeliana, una forma directa. Muy bien, por tanto, la probabilidad es muy pequeña, por tanto Muy habrá baja. que ver. Y luego otra cosa, la idea, ¿no? No es epilepsia, sino epilepsias, porque hay diferentes epilepsias, ¿no? Porque ahí la causalidad de las mismas es muy diversa y por tanto, en función de las mismas, tenemos no una epilepsia, sino epilepsias. Muy bien. Ligado a eso, hay una pregunta sobre qué es lo que lo puede desencadenar, porque dice alguna gente, es que no tenía nada y en un momento determinado ha tenido un ataque epiléptico, ¿no? O dice, ¿hay algo que cause esos ataques? Nos preguntan. Me da mucho miedo, dice esta persona, pensar que me puede dar uno en cualquier momento, ¿no? Bien, con respecto a esto, hay una serie de causas que pueden producir crisis epilépticas, pero obviamente tiene que haber una predisposición, porque esas mismas causas aplicadas a personas que no tienen esa predisposición no le producen crisis epilépticas, no tienen epilepsia. Dentro de esas causas, de esos factores predisponentes o desencadenantes de crisis, tenemos que ver los innatos en la persona y después el estilo de vida. Los innatos en la persona pues son las epilepsias reflejas, que eso no llega ni al 2% de la población con epilepsia. La más frecuente de todas son la epilepsia fotosensible, es decir, descargas de luces estroboscópicas o luces muy intensas producidas de forma intermitente pueden producir crisis epilépticas. De hecho, hay una técnica que utilizamos nosotros al realizar la electroencefalografía, que es la estimulación luminosa intermitente, para saber si una persona que tiene epilepsia puede tener epilepsia refleja debida a estímulos luminosos. Entonces, insisto, eso es una proporción pequeña. Muy baja. Y además, solamente en las epilepsias idiopáticas pueden aparecer estas causas que predisponen a la aparición de crisis si se produce el estímulo. Y después están el otro gran grupo, son las causas que sí pueden ser modificables. Así, por ejemplo, la falta de sueño, las transgresiones de la toma de alcohol, un estrés muy intenso, todo este tipo de fenómenos pueden desencadenar en una persona que tiene la predisposición a la epilepsia, puede desencadenar la aparición de una crisis. Por lo tanto, me da mucho miedo pensar que pueda dar uno en cualquier momento. Hay que procurar saber primero si existe esa predisposición innata. Yo he puesto el ejemplo de la epilepsia fotosensible. Hay otro tipo de estímulos, ya muy raros. Hay que saber si los tiene y evitarlos, y después llevar un estilo de vida saludable, que ahora después pues, lo comentaremos en profundidad, para evitar todos esos factores como son las transgresiones de sueño, la toma de alcohol, la toma de drogas, que pueden facilitar la aparición de una crisis. Vale, por tanto, evitar las transgresiones, un estilo de vida saludable. Por tanto, problemas de sueño, ¿no? El hecho de no dormir ¿no? En ese caso sería el tema del estrés, ¿no? O el tema de alcohol o drogas podría ser un desencadenante, ¿no? Son los tres grandes grupos fundamentales. También hay otros, como por ejemplo la fiebre. La fiebre fiebres muy elevadas. De hecho, en la infancia se produce la convulsión febril, que no es una epilepsia, sino que la fiebre en un cerebro que todavía no está maduro y que tiene esa predisposición puede desencadenar una crisis. Entonces, la fiebre es otro factor que se debe de evitar, y en el momento en el que una persona con epilepsia comienza con fiebre, pues tratar de bajarla lo más pronto posible. Muy bien, por tanto ya sabemos qué es una epilepsia, o lo de las epilepsias, mejor dicho. Hemos sabido los síntomas, ¿no? En ese tal. Hemos hablado de las causas, hemos hablado de los estilos de vida, hemos hablado de la herencia, ¿no? Del porcentaje
que afecta en ese caso. Vamos a ver, tenemos una crisis epiléptica en este caso, y qué hacer ante ella, ¿no? ¿Qué hacer ante una crisis? Porque nos dicen cada una es distinta, seguramente como son epilepsias, cada una probablemente es distinta. Hay que llamar a urgencias, ¿qué hago, qué no hago? En fin, ¿cuál sería? Bien, una crisis epiléptica es un fenómeno abrupto, o sea, que aparece de forma inesperada, ¿no? O sea, en un momento determinado, y entonces no se puede tener la precaución de preverla, ¿no? ¿Qué se debe de hacer ante una persona que tiene una crisis epiléptica? Hay que diferenciar, como he dicho antes, las crisis fuertes, las crisis generalizadas, en las que existe convulsión, en las que se pierde conciencia, en las que puede haber lesiones, y las crisis focales, que son crisis más reducidas, no menos importantes, pero sí menos violentas, como son las crisis de desconexión, las crisis de movimientos de un brazo, las crisis con alteración cognitiva. Ese tipo de crisis pues en sí no son peligrosas, y lo que hay que procurar es tranquilizar al paciente, esperar que pase. Y en la crisis generalizada sí hay que tomar una serie de medidas. En una crisis ya epiléptica convulsiva generalizada sí hay que tomar una serie de medidas para evitar que la persona pues se lesione. Entonces, pues en concreto, lo primero, no perder la calma, estar muy tranquilo delante del paciente, porque si se pone uno azaroso, se pone nervioso, sumamos la crisis epiléptica al estado general que hay, nerviosismo, ¿no? De nerviosismo. En segundo lugar, evitar que se golpee. Pues si está en la casa, pues ponerle una almohada o un jersey o una chaqueta doblada debajo de la cabeza para que los espasmos no le hagan producirse lesiones. Hay una costumbre y además eso lo vemos mucho en las películas y en los medios, que es la de intentar que no se trague la lengua. La mayoría de las veces no se traga, la mayoría no, casi el 99,9% de las veces en una crisis epiléptica no se produce ese fenómeno. Entonces, esa tendencia a meter siempre algo para evitar que no se muerda la lengua y tal, es contraproducente, porque si se mete un objeto duro, al encajar la mandíbula, al producir un espasmo de la mandíbula, puede romperlo, y eso pasará a las vías respiratorias y puede producir un cataclismo. O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si se ve el comienzo de la crisis, pues se puede meter, por ejemplo, un pañuelo o algo así entre los dientes para evitar la mordida. No meter la mano, porque al meter los dedos entre los dientes, pues pueden producirse lesiones tanto del propio paciente que está teniendo la crisis como del que intenta ayudar, ¿no? Y en definitiva, pues esperar que pase. Toda crisis epiléptica, por definición, dura entre 2-3 minutos, una crisis epiléptica de este tipo. Convulsión generalizada. Convulsión generalizada, entre 1 minuto y medio y 3 minutos. Es excepcional que una crisis se prolongue más allá de los 3-4 minutos. Por tanto, ante una convulsión generalizada, calma. Fundamental para no generar más tal. Intentar que no se golpee la cabeza con una almohada, un jersey, una chaqueta, algo que impida el golpearse la cabeza. No poner objetos en la boca, ¿no? Que sería otra de las cosas típica que se hace y que normalmente no pasa nada, y que la duración de las mismas oscila entre 1 minuto y medio y 3 minutos normalmente. 1 minuto y medio, 3 minutos, lo que es la convulsión en sí. Después, generalmente, de haber tenido una crisis de ese tipo, se queda en un estado crepuscular, que suele durar pues entre 5, 10, 15 minutos, y el paciente pues va recuperándose paulatinamente. Y en esos momentos, pues lo que hay que hacer es tranquilizar al paciente que está un poco desorientado y está alterado, pues tratar de evitar que se produzca un estado de confusión posterior. Y por tanto estar pendiente, ¿no? Estar tranquilo y estar pendiente de lo que le pasa a la persona que tiene esa crisis convulsiva generalizada, ¿no? Esa convulsión generalizada, ¿no? Muy bien, yo creo que esos consejos son fundamentales, porque si no, normalmente tenemos la tendencia a seguir los consejos de las películas que hemos visto, ¿no? Y normalmente a veces, en este caso, no son los más adecuados.
Tenemos una pregunta alrededor de un niño de 10 años, en este caso el hijo de esta persona. ¿Qué pasa si le da un ataque epiléptico dormido y no me doy cuenta? Está comprobado que se resuelve solo. ¿Qué sería? Bueno, los ataques, ¿cuál sería epilépticos lo que le podemos dar? Durante el sueño ocurren con un porcentaje similar a los ataques epilépticos durante la vigilia. Pero como he comentado antes, ¿no? O sea, todo ataque epiléptico tiene tendencia a desaparecer en breve espacio de tiempo, entonces tampoco hay que estar alarmado continuamente porque una persona que ha tenido una crisis epiléptica vaya a tener un ataque epiléptico durante el sueño, que no va a recibir la atención, porque eso no es frecuente, no es frecuente. Y hay un fenómeno que se debe de evitar, que es la sobreprotección, sobre todo entre niños y adolescentes, los cuales pues yo he conocido muchas madres que duermen con su hijo, que tuvieron una o dos crisis epilépticas y están años y años por la posibilidad. Por el miedo a que le pase y no me he enterado, no me doy cuenta, ¿no? Esa sobreprotección es nociva para el niño, para el adolescente, y lo que hay que procurar es, bueno, pues tener una cierta vigilancia, pero desde lejos. Simplemente con dejar la puerta abierta, porque un ataque epiléptico se oye. Entonces, pues obviamente no es necesario ese miedo acérrimo a que pueda repetir y que pueda pillarle solo al paciente, ¿eh? Bien, por tanto, consejos fundamentales para un buen abordaje de cuando ha pasado, que en principio vigilancia, pero no sobreprotección, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? Hay preguntas, alguna que hacer deporte me viene bien o es indiferente. Hacer deporte para cualquier persona es buenísimo. Yo creo que debe de formar parte de la vida de todas las personas. Y en la persona con epilepsia, pues por supuesto que tiene que hacer deporte, puesto que eso va a facilitar su integración, va a facilitar que tenga buen estado de salud, y eso va a predisponer a que las crisis disminuyan, puesto que también el mal estado de salud predispone a la aparición de crisis. Hay una cosa que sí hay que tener presente, que una persona con epilepsia que tenga alteración de conciencia, pues no debe de realizar determinados deportes que puedan ser peligrosos, como son pues todos los deportes de alto riesgo. Por ejemplo, la escalada. No tendría mucha lógica que una persona que no esté bien controlado de su epilepsia, pues se pudiera hacer escalada, porque si le da una crisis de pérdida de conciencia le cuesta la vida. O por ejemplo el submarinismo. Una persona que tenga una crisis debajo de agua pues puede ahogarse. Entonces evitar aquellos deportes en los cuales pues pueda producirse una lesión que sea seria, grave, en el caso de que se tenga una crisis epiléptica. Pero todos los deportes de equipo, todos los deportes terrestres, los deportes acuáticos, la natación, etcétera, siempre que estén supervisados por un monitor que pueda en un momento dado, pues si se tiene una crisis, pueda ayudar. Es decir, que el deporte fantástico y se debe de realizar por todas las personas que tengan epilepsia. Bueno, por tanto, el deporte es muy bueno, cuidado con los de riesgo, en todo caso, ¿no? Exactamente. Alcohol, tabaco. Hemos dicho antes el alcohol como un factor desencadenante. En este caso, por tanto, no muy bueno no será, ¿no? Efectivamente, el alcohol en sí mismo puede producir crisis epiléptica. De hecho, un fenómeno que las personas con etilismo crónico suelen tener crisis epiléptica. Entonces, el alcohol en demasía es negativo para la persona con epilepsia, obviamente. Una persona que esté muy bien controlada de su epilepsia con su tratamiento, tomar pequeñas dosis de alcohol no es nocivo. Tomar una copa de vino, tomar una cerveza al día, pues eso es incluso hasta cardiosaludable, ¿no? La copa de vino tinto, ¿no? Pero no transgredirlo, es decir, ya tomar 2 dosis, por ejemplo, tomar bebidas destiladas, eso es nocivo para la persona con epilepsia y por supuesto que está contraindicado, lo mismo que cualquier otro tipo de droga, obviamente. Y con respecto al tabaco, bueno, pues yo como médico tengo que decir que el tabaco rotundamente no. Ahora, ¿está contraindicada para la persona con epilepsia el fumar? No. O sea, en sí mismo no produce ni tiene tendencia a producir crisis epiléptica.
Pero bien es cierto que una persona que fume mucho y que tenga un mal estado de salud por el tabaco, pues obviamente va a ser negativo para la epilepsia, pero el tabaco en sí no está contraindicado en la persona con epilepsia. Muy bien. Por tanto, ya tenemos parte. Alimentación, dieta. ¿Hay algo que haya que tener en cuenta? ¿Hay algún elemento que haya que preocuparse, haya que quitar de nuestra dieta? En un principio no, la dieta debe de ser pues lo más variada, lo más sana posible. Hay alguna serie de cosas que se deben de evitar, que son los excitantes muy potentes, por ejemplo, todas las bebidas estas súper energéticas que tienen grandes cantidades de cafeína, no se deben. Una persona, vuelvo a insistir, una persona que esté muy bien controlada, pues bueno, en un momento determinado puede tomarlo, pero la norma es que lo habitual es recomendar que no. Cualquier tipo de especie que sea muy fuerte también, todas aquellas sustancias que puedan tener, que puedan causar excitación, son nocivas y negativas para la persona con epilepsia. Muy bien, por tanto. Y por supuesto lo que hemos comentado antes, los tóxicos, el alcohol en demasía, etcétera. Todas esas cuestiones. Y hay una última pregunta alrededor del tema de prevención. ¿Hay alguna manera de prevenir las crisis? ¿O lo único es una vida sana? ¿O hay algo más? Bien, esta pregunta, bueno, pues viene muy a pelo para entrar ya con los tratamientos, ¿no? O sea, el tratamiento farmacológico de la epilepsia, que es el tratamiento Pripces de la epilepsia, ¿no? Por supuesto que las normas que hemos comentado de estilo de vida son casi o incluso más importantes que la toma de fármacos antiepilépticos. Es decir, el estilo de vida debe de ir acompañado del tratamiento farmacológico y el tratamiento farmacológico debe ir siempre acompañado del estilo de vida. O sea, son dos cosas que van de la mano, inseparables. Una persona que esté tomando un tratamiento farmacológico, etcétera, tiene transgresiones de su estilo de vida y tiene una gran propensión a que las crisis se repitan. Y a la inversa, una persona que lleve muy buen estilo de vida, pero que tenga una epilepsia y que no siga bien el tratamiento farmacológico, etcétera, pues tiene también una fuerte propensión a que las crisis epilépticas se repitan. Entonces, entrando ya de lleno en el tratamiento farmacológico, pues bueno, ¿qué es un fármaco antiepiléptico? Pues un fármaco antiepiléptico es un medicamento que lo que hace es disminuir la hiperexcitabilidad que tienen algunas neuronas del cerebro, que son las que producen las crisis epilépticas. Entonces, ese fármaco en sí no es curativo. Lo que hace es disminuir la probabilidad de que esas descargas epilépticas se produzcan. Si se retira el fármaco y existe esa predisposición, pues va a seguir teniendo descargas y por lo tanto el axioma fundamental para el tratamiento farmacológico es que debe de ser tomado de forma continuada. Y eso es una cosa que no pararía de repetir en toda la entrevista. Es decir, que la clave es no dejar la medicación. Es decir, cuando se toma la medicación para que no se desencadenen los procesos convulsivos, ¿no? La clave es mantener esa medicación para que esas neuronas no generen esa crisis epiléptica. Y además tomarlo de forma crónica. Es decir, no es solamente un tratamiento farmacológico continuado, sino que se debe de mantener durante cierto tiempo, años, hasta que veamos que esa hiperexcitabilidad neuronal de la corteza cerebral desaparece y por lo tanto se pueda reducir o se pueda retirar el tratamiento farmacológico. Y para saber si se ha bajado esa hiperexcitabilidad de esas neuronas, habrá que hacerlo con unas pruebas, ¿no? Claro. Es decir, que por tanto... Con la prueba y el hecho de no haber tenido ninguna manifestación. Es decir, si una persona está 2 o 3 años sin ningún tipo de manifestación epiléptica, se le hace unas pruebas neurofisiológicas, electroencefalografía, se ve que no hay actividad y se vuelve a repetir y no hay actividad, pues esa persona se puede considerar como que su epilepsia está en remisión y por lo tanto se podría, transcurrido un cierto tiempo, retirar el tratamiento. Pero mientras tanto la idea es tratamiento crónico, ¿no? Un tratamiento, y ya hemos dicho antes, tratamiento ligado a un adecuado estilo de vida, ¿no? Por supuesto. Porque van ligados, ¿no? En ese sentido. Hay una pregunta, desde hace un tiempo vengo sufriendo unas ausencias y pérdidas de conciencia momentánea con grandes jaquecas o migraña.
Mi neurólogo, por las pruebas que me ha realizado, no me consiguió dar un diagnóstico con nombre, pero el tratamiento que tengo es topiramato. Al parecer esta medicación se usa para la epilepsia en dosis más altas que la mía. Yo tomo 100 miligramos. ¿Existe algún problema por no descansar nunca de esa medicación? La medicación que ha conseguido estabilizar las ausencias y pérdida de conciencia, pero me he quedado con migrañas, con vómitos. ¿Qué podría añadir? Dice que solamente toma paracetamol. Son varias preguntas en una, pero bueno, yo voy a tratar de condensarlas. Hay algunos medicamentos que sirven para la epilepsia y que están indicados en otras patologías. Por ejemplo, la motrigina, que es un fármaco que se utiliza muy habitualmente, pues un medicamento que se utiliza también en psiquiatría. El topiramato, que es un fármaco antiepiléptico potente, también se utiliza en la prevención de la migraña. Por ejemplo, otros medicamentos que están indicados para la epilepsia también están indicados para otro tipo de patologías psiquiátricas o de otra índole. Entonces, en esta persona que dice que está tomando topiramato, está tomando 100 miligramos y, bueno, esa dosis es la apropiada para la jaqueca, para la migraña, y generalmente para el tratamiento de la epilepsia se suele utilizar una dosis un poco mayor, en torno a 250 miligramos en 2 tomas diarias. En este caso, 100 miligramos ha controlado la epilepsia, fantástico. Pero sin embargo las jaquecas persisten. Entonces eso quiere decir que no van unidas la migraña y la epilepsia en sí. A veces sí suelen asociarse porque son dos patologías muy prevalentes y entonces pues aparecen en una misma persona. En este caso, bueno, pues ¿qué fármacos podría añadirse? Si es preventivo, existen una serie de medicamentos que no vamos a entrar a describir. Yo creo que su neurólogo o su médico es la persona apropiada para indicarle otro tratamiento alternativo al topiramato si éste no ha logrado controlarle la migraña. Y para los accesos agudos de dolor de la migraña, actualmente hay otros medicamentos, aparte del paracetamol, que es un analgésico, que son antimigrañosos, son los triptanes, que van muy bien en el tratamiento de la migraña, y después también los antiinflamatorios no esteroideos, también van muy bien, es decir, que hay otros medicamentos para los accesos agudos de migraña y otros tratamientos para la migraña, que en este caso parece que el topiramato no está siendo eficaz. Muy bien. ¿Y qué pasa si además de epilepsia tengo otras enfermedades y tomo otra medicación? ¿Puede interferir? ¿Puede afectar? Sí, efectivamente, además esta pregunta viene muy buena, puesto que los medicamentos antiepilépticos se consumen, como hemos comentado antes, de forma crónica, y es muy frecuente que estas personas pues tengan otro tipo de afecciones, otro tipo de enfermedades, que tengan que tomar medicación concomitante al mismo tiempo que están tomando antiepilépticos, y entonces se producen lo que se llaman interacciones. Interacciones que pueden ser de tipo farmacéutico, es decir, un medicamento entra en la sangre, entra otro y entonces hace que se produzcan una serie de interferencias entre ellos porque se eliminan más rápidamente o porque se eliminan más lentamente y pueden dar lugar a cambios en la concentración de ambos medicamentos en la sangre y que tengan mayor efecto o menor efecto. Eso ocurre, por ejemplo, con los anticonceptivos orales. Hay algunos medicamentos que estimulan, medicamentos para la epilepsia, que estimulan el exceso de metabolismo de los anticonceptivos orales y entonces dejan de perder su efecto, dejan de hacer su efecto en el control de la natalidad. Y hay que buscar aquellos medicamentos que no tengan interacción con los anticonceptivos hormonales orales. Otra medicación que se utiliza muy habitualmente, los dicumarínicos, los anticoagulantes orales, también tienen interacciones con algunos fármacos antiepilépticos que son fundamentalmente los que estimulan el metabolismo de los anticoagulantes orales y entonces pueden hacer que disminuyan la concentración y el efecto del anticoagulante oral. Por lo tanto, siempre que se inicia un tratamiento antiepiléptico en una persona que tenga tratamiento con esto, se debe de vigilar muy de cerca para evitar esto. Y después,
Esto en cuanto a la interacción farmacocinética, farmacológica, y después está la interacción del producto. Hay algunos productos que en personas con epilepsia se deben de evitar. Por ejemplo, hay algunos antidepresivos que pueden producir en sí una hiperexcitabilidad neuronal y por lo tanto pues hay que evitarlo. De los que habitualmente se utilizan en el momento actual, pues no suelen tener esa hiperexcitabilidad, pero algunos otros antiguos e incluso algunos modernos que son muy potentes pueden producir crisis epiléptica y por lo tanto hay que tener la precaución del uso de estos medicamentos en las personas con epilepsia. Por tanto, muy, muy importante el tema de las interacciones, sí, para tener en cuenta. Estamos en nuestro videochat Pregunta Epilepsia. Hablamos con el doctor Sánchez, el neurólogo Juan Carlos Sánchez, en este videochat sobre epilepsia tan interesante. Nos cuentan, por tanto, hemos hablado, estamos en el ámbito del tratamiento y la medicación, hemos visto la importancia de la continuidad del tratamiento crónico, hemos visto la importancia de ir con cuidado con algunas interacciones posibles. Hay una pregunta sobre una niña que tiene una epilepsia desde hace 5 años y no le sienta bien la medicación. ¿Hay alguna alternativa? Afortunadamente, en el momento actual, pues disponemos de un arsenal farmacológico para la epilepsia muy grande, muy grande. O sea, hace 20 años pues había 3 o 4 medicamentos solamente. En el momento actual disponemos de más de 20 medicamentos para el tratamiento de la epilepsia. Por lo tanto, en este caso, si no le sienta bien la medicación, pues bueno, se puede sustituir por otros fármacos que sean menos incisivos en el aspecto de efectos secundarios. Además, los efectos secundarios es curioso que no aparecen en todas las personas. Hay algunas personas que toleran muy bien un medicamento y después hay un pequeño porcentaje de 2 o un 3% que no lo toleran tan bien. Y sin embargo, otros medicamentos que tienen muchos efectos secundarios y que esos efectos secundarios suben al 8 o al 10%, sin embargo, a una persona le pueden sentar muy bien. Es decir, que cada persona es un mundo en cuanto a la respuesta de los efectos secundarios de la medicación. Y por lo tanto, puede ser que este medicamento que esté tomando esta chica, la hija de esta señora, que tiene efectos secundarios, pues a lo mejor tiene un fármaco muy inocuo y sin embargo se le pone otro que a lo mejor no lo es tanto y no tiene esos efectos secundarios. Es decir, que muchas veces la sustitución de un fármaco por otro pues puede solventar. Puede ser suficiente para arreglar el tema. Perfecto. Sobre efectos secundarios, ¿hay alguna pregunta? ¿Existe algún efecto secundario por la toma de medicación? Supongo que va ligado a cada uno de los fármacos, ¿o hay algunas? Eso es un principio que hay que decirlo. Todos los medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. 2 medicamentos que yo siempre pongo como ejemplo que han hecho un grandísimo bien a la humanidad, como son el ácido acetilsalicílico y como son la penicilina, pues tienen efectos secundarios que pueden llegar a ser muy serios en personas concretas. Entonces, cualquier medicamento tiene efectos secundarios y el que no lo tenga, hay que dudar de la bondad de ese medicamento porque probablemente no sea ni siquiera un medicamento. Todos los medicamentos actualmente están perfectamente testados, se hacen unos estudios tremendamente abigarrados y complejos para demostrar que ese tratamiento es admitido por la gran mayoría de las personas y son medicamentos muy seguros. Y además, conforme van llegando medicamentos, cada vez van siendo más seguros, con menos efectos adversos y con la misma potencia antiepiléptica que algunos de los clásicos, que tenían efectos secundarios mucho mayores. Por tanto, todos tienen efectos secundarios, pero son seguros y, por tanto, cada vez con unos menores efectos secundarios como los que había hace años, ¿no? En todo caso. Más hay que ir con cuidado con el tema de las interacciones que puede hacer entre medicamentos, ¿no? Que sería el elemento más a cuidar en ese sentido, ¿no? Sí. Y hay una pregunta sobre ¿y si la medicación no puede frenar una crisis epiléptica? ¿Qué hacer? Aquí hay que diferenciar, porque esta pregunta puede ser doble. Es decir, una crisis epiléptica en un momento determinado, que antes lo hemos comentado, que dura 2 o 3 minutos, que desaparece. Hay veces
que es necesario poner medicación cuando esa crisis se prolonga más allá del tiempo razonable, pues hay que poner medicación. Y si se prolonga, pues entonces eso se constituye lo que se denomina un estado epiléptico, y entonces es necesario hacer un traslado de ese paciente a un centro en donde reciba la atención apropiada y la medicación apropiada para controlar la crisis epiléptica. Eso es raro, es muy raro, es decir, que una crisis más allá de los 2 o 3 minutos, eso es excepcional. Sí es cierto que pueden ser crisis concatenadas, es decir, una persona puede tener una crisis en un momento determinado y cuando se está recuperando de esa crisis volver a tener otra. Eso es otra indicación de trasladar a esa persona, porque puede ser el prolegómeno de que se vaya a entrar en un estado epiléptico, y por lo tanto es necesario darle una atención inmediata. Y después la otra pregunta que se puede sacar de aquí es si la medicación no puede frenar las crisis epilépticas, es decir, la epilepsia. Entonces, en ese caso, obviamente, pues habría que pensar lo mismo que si un medicamento produce efectos secundarios, pues si no es eficaz y sigue teniendo crisis epilépticas, pues habría que pensar en una sustitución de ese medicamento, o si ha controlado las crisis epilépticas pero no llega a desaparecer totalmente porque se convierten en crisis focales sutiles y tal, entonces sí sería conveniente pensar en la posibilidad de adiccionar un segundo medicamento para que cuando esté bien controlado quitar el primero. Es decir, que esos son las dos posibles preguntas. Pues estas son las preguntas que tenemos sobre todo el apartado de tratamiento, de medicación, que como hemos visto la importancia de seguir de una forma continuada el tratamiento farmacológico, de ligarlo con unos buenos estilos de vida, que valorar las interacciones, porque hay algunas enfermedades o algunos tratamientos que pueden generar que la medicación tomada puede interaccionar, que hemos hablado de los efectos secundarios, que cada vez son menores, son más seguros los medicamentos, y hemos hablado también qué pasa cuando tenemos crisis que duran mucho, que es algo excepcional, ¿no? Un estado epiléptico sería algo excepcional, o qué pasa cuando tenemos una crisis digamos, de repetición de alguna forma, o que se repiten con cierta asiduidad. Tenemos un tema que antes comentábamos, antes de entrar en el videochat, sobre el tema del embarazo, ¿no? Y la epilepsia, ¿no? Tenemos una pregunta y dice: mi pregunta es porque tengo una sobrina de 31 años con epilepsia desde los 6. Sus crisis son de ausencia, desorientación y rigidez. Solo 2 veces le han dado convulsiones fuertes, pero la crisis de ausencia le dan incluso 3 o más veces al mes. La pregunta que nos hace esta familiar en este caso es: ¿qué riesgo tiene si se queda embarazado? ¿Lo desaconseja usted? Bueno, la epilepsia en sí no es contraindicación de embarazo. O sea, salvo que sea una epilepsia muy grave, en el cual pues las crisis sean prácticamente casi diarias o semanales. En este caso estamos hablando de que son crisis de ausencia. Depende de la intensidad de la ausencia, que le ocurren 2 o 3 veces al mes. La intensidad de la ausencia son unos segundos, son unos minutos. Eso en sí no contraindica el embarazo. Tendría que haber, en fin, verlo en el ambiente social en el cual está esta chica, esta mujer de 31 años, y ver si realmente puede quedarse embarazada. Pero en un principio eso no sería contraindicación. Yo tengo multitud de pacientes, mujeres que tienen crisis, que siguen teniendo crisis esporádicas y que se han quedado embarazadas y son madres de unos hijos completamente sanos a los cuales han atendido con entera normalidad. Es decir, esto en sí, la epilepsia en sí, no contraindica jamás un embarazo. Esta pregunta viene a colación, que yo creo que es un tema muy candente, que todos los días me sale en mi consulta diaria, que es qué pasa con la epilepsia en el embarazo, qué riesgo hay de si yo estoy tomando medicamentos, de que mis hijos puedan tener, mi futuro hijo pueda tener problemas. Entonces, en este sentido, hay una cosa que es muy importante, y es que la epilepsia puede empeorar si se tiene miedo y se empieza a reducir la medicación.
que eso lo he visto en multitud de ocasiones. Es decir, una persona que está tomando un tratamiento farmacológico y que piensa que, bueno, que esas pastillas le pueden hacer mal y entonces reduce voluntariamente la medicación y tiene una crisis. Entonces, eso es peor, muchísimo peor que cualquier problema de la medicación, porque la crisis en sí puede ser motivo de un desprendimiento de placenta, de un aborto, etcétera, etcétera, de lesiones corporales en la madre o de lesiones incluso en el feto, intraútero, ¿no? Entonces, por lo tanto, es fundamental que el tratamiento farmacológico durante el embarazo se siga a rajatabla. Incluso hay algunos medicamentos que hay que subir un poquito la dosis, no mucho, un poquito, porque se quedan cortos. El aumento de peso, los cambios hormonales corporales, los cambios del medio interno que se producen durante el embarazo requieren que en algunos medicamentos se aumente un poquito la dosis. Y entramos ya en el tema de la teratogénesis. Tema de la teratogénesis, que algo está ahora muy en boga por algunos problemas que han surgido. Hay muchísimos registros a nivel mundial que han analizado este fenómeno en los últimos 15 o 20 años, y esos registros ya incluyen decenas de miles de embarazos que se han producido en mujeres que estaban tomando tratamiento farmacológico. Esta cifra yo creo que la vamos a entender perfectamente. 100 mujeres que no estén tomando tratamiento farmacológico alguno tienen una probabilidad en torno al 2% aproximadamente de tener algún problema malformativo en su descendencia, de índole menor, como pueda ser unos dedos unidos, una oreja unida, a índole mayor, como pueda ser ya una cardiopatía congénita, etcétera. Eso oscila en torno al 2%, dependiendo de las poblaciones que se analicen. No son los mismos los australianos que, por ejemplo, los europeos, aunque tengan genes parecidos, pero no son lo mismo. Si cogemos a 100 personas, a 100 mujeres que estén tomando tratamiento farmacológico para la epilepsia y se hace un análisis conjunto de todos los medicamentos, ese porcentaje está en torno al 2,5-3%. Es decir, que es prácticamente una subida, un 1,5% como mucho, en todos los grupos de población, en todos los grupos de fármacos para estas mujeres, ¿no? Entonces, la probabilidad de malformaciones fetales es 97 personas tienen hijos completamente sanos. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a eso. Sí es cierto que hay algunos medicamentos que se han visto que tienen potencial teratogénico alto, y esos medicamentos son los que se deben de evitar en la mujer que está embarazada. Dentro de esos medicamentos pues están algunos de los clásicos, de los que denominamos clásicos, es decir, los barbitúricos, la fenitoína, la carbamazepina, que son medicamentos que ya se utilizan poco, y hay uno que se sigue utilizando todavía mucho, que es el ácido valproico, y que hay que tener cuidado con él en la mujer en edad fértil. De hecho, el Ministerio de Sanidad hace 2 años transmitió a todos los neurólogos de este país que había que tener cuidado y que se debía de utilizar ácido valproico en la mujer en edad fértil solamente cuando no hubiera otro tratamiento alternativo al ácido valproico. Lo que pasa es que el ácido valproico en determinados tipos de epilepsia es el mejor. Y entonces, pues ahí está ya la dicotomía de ver los pros, los contras, las ventajas de este medicamento utilizado en la mujer. Cuando las dosis son muy altas, esa probabilidad de teratogenia ya aumenta a un 9 a un 10%, es decir, 1 de cada 10 mujeres que estén tomando ácido valproico por encima de los 700, 1000 miligramos, puede tener un niño con una malformación fetal y otras cosas que, bueno, que no vamos a entrar a analizar, como son retraso del desarrollo, etcétera. Pero, sin embargo, si las dosis de ácido valproico son bajas, como la gran mayoría de algunos tipos de epilepsia que se controlan con dosis bajas, esa probabilidad está en torno al 3-4%, es decir, lo mismo que en el resto de las personas que toman medicación antiepiléptica que no sea ácido valproico. Entonces, ¿se pueden tener hijos sanos con mujeres con epilepsia que estén tomando medicación antiepiléptica? Insisto, 97 personas de cada 100 tienen hijos completamente sanos. Vale. Perfecto, yo creo que ha quedado muy claro. Por tanto, todos los temas de embarazo sí, ¿no? Sin ningún problema, y
y el tema de la teratogénesis, ¿no? Los efectos ligados a las malformaciones fetales son muy pequeñas y con un porcentaje muy poco más elevado que en poblaciones que no tengan una epilepsia, que no tengan un tratamiento antiepiléptico. Muy bien. Nos quedan ya muy pocas preguntas, unas alrededor de la cirugía. Me gustaría saber más sobre quiénes y ante qué casos se recomienda operar y un poco en qué consiste la cirugía de los pacientes con epilepsia y si tiene alguna secuela. Bien, cirugía de la epilepsia propiamente dicha vienen a estar indicadas aproximadamente en un 10 a un 15% de la población con epilepsia. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar una lesión cerebral que provoque crisis epilépticas que en sí misma tenga indicación de operación. Por ejemplo, un tumor cerebral puede producir crisis epilépticas, pero ahí lo que vamos buscando es el control del tumor, el tratamiento del tumor, que obviamente está produciendo unos síntomas que también queremos quitarlos, que son las crisis epilépticas. Pero eso en sí mismo no es cirugía de la epilepsia, es cirugía de la lesión epileptogénica. Diferente es otro supuesto, una persona que tiene una lesión cerebral, pero que en sí esa lesión no tiene indicación de cirugía, como puede ser, por ejemplo, una cicatriz, una esclerosis temporal. Hay muchísimas personas que llegan a los 80 años con esclerosis temporal. Sin embargo, esas personas siguen teniendo crisis epilépticas y ahí lo que se va buscando es la cirugía de esa lesión para tratar de quitar las crisis epilépticas. Eso es la cirugía de la epilepsia. Entonces, cirugía de la epilepsia, como decía, aproximadamente 1 de cada 10 personas se puede beneficiar de ello. ¿Y en qué consiste la cirugía? Pues consiste en eliminar la zona epileptógena que desencadena las crisis. Para ello es necesario hacer un estudio en profundidad, con técnicas de resonancia de distinta índole, con técnicas de monitorización video-EEG. Hay que hacerle una valoración neuropsicológica al paciente para ver si va a soportar la cirugía. Porque claro, yo el ejemplo más gráfico que yo siempre pongo a las personas que son subsidiarias de cirugía es el ejemplo de mis 10 dedos. Yo tengo 10 dedos. Si a mí me quitan este dedo, porque tengo ahí una lesión, yo puedo seguir haciendo una vida absolutamente normal, sin un dedo, pero no me repercute. Si yo tengo 10 dedos y a mí me quitan este dedo, yo soy diestro. Si a mí me quitan este dedo, yo ya no tengo pinza y ya me están haciendo una faena. Si a mí me quitan, en vez de un dedo, me quitan 3 dedos, pues ya la mano derecha prácticamente la he perdido. Entonces, la cirugía de la epilepsia hay que poner siempre en el platillo de la balanza los beneficios que se van a obtener y los prejuicios que se pueden desencadenar. Perjuicios, perdón, no prejuicios, perjuicios. Entonces, una cirugía de la epilepsia bien programada en la que no vaya a existir prácticamente ninguna lesión residual, ninguna secuela, pues por supuesto que si tiene crisis epilépticas que sigan activas, pues es subsidiario. Si por el contrario esas crisis epilépticas son relativamente leves y resulta que el daño que se le puede hacer haciendo la resección de tejido epileptogénico es muy alta, pues entonces hay que quedarse quieto. Y con respecto a si tiene alguna secuela, siempre, si el ejemplo del dedo, el dedo se queda cortado. Muchas veces pues, prácticamente no se nota. La cirugía que más se realiza es la cirugía del lóbulo temporal, cirugía temporal medial, que lo único que suele quedar pues es una minimísima alteración de memoria, que eso rápidamente desaparece. De hecho, nosotros hicimos un estudio hace unos años en el que pacientes que se habían operado del lóbulo temporal, que con la operación, a pesar de quitarle parte del disco duro de memoria de nuestra cabeza, de la cabeza de esos pacientes, pues resulta que mejoraban de la memoria. ¿Por qué? Pues porque
desaparecían las crisis, se les reducía parte de la medicación antiepiléptica que puede tener problemas cognitivos. El optimismo de esas personas de verse que estaban curadas, es decir, que existe una mejoría a pesar de quitarle parte de la memoria, ¿no? Entonces, la secuela, sí, tienen secuelas, toda cirugía resectiva a nivel cerebral va a producir, tiene unas consecuencias, pero que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no es perceptible por la persona ni por las personas que lo rodean, claro. Perfecto. Por tanto, ante una cirugía hay que valorar la balanza de cuáles son los beneficios y qué cosas pueden perjudicarle a ese paciente, ¿no? Sí, y ahí valorar con un buen estudio previo para valorar cuáles son los elementos que hacen la indicación de la misma, ¿no? Correcto. Y sería solo para 1 de cada 10 casos de epilepsia que tiene, o 10-15%, ¿no? Sí, hemos dicho, aproximadamente, ¿no? Sí. Muy bien, ya alrededor ya terminamos en este videochat sobre pregunta epilepsia. Es un poco las connotaciones del ambiente, ¿no? ¿Qué genera el hecho de que una persona tenga epilepsias, ¿no? Y en este caso hay una pregunta sobre: mi hijo no quiere decir a nadie que es epiléptico, ¿no? Pero es necesario que sus amigos y entorno lo sepan, dice. ¿Qué sería lo recomendable? ¿Y qué hago para que asuma de una vez su enfermedad? Bien, son dos preguntas. Hombre, yo quiero de entrada decir que la epilepsia hace 30 años, cuando yo empecé a realizar mi ejercicio profesional, era una enfermedad tabú. Enfermedad tabú que se escondía. La persona con epilepsia era ocultada por los miembros de la familia, es decir, que estaba estigmatizada. Afortunadamente, la epilepsia, pues, gracias al progreso que ha existido en nuestra sociedad y en todo el mundo occidental, pues está empezando a salir de las sombras, y que ahora mismo pues ya se considera como una enfermedad como pueda ser una úlcera de estómago, como pueda ser la diabetes. Pero todavía sigue teniendo ciertas connotaciones negativas. Una persona, un chaval de 16 años, absolutamente normal, que tiene por primera vez una crisis epiléptica, pongamos por ejemplo en su clase. Esa persona queda marcada, y el resto de sus compañeros ven un fenómeno anormal de una persona que es absolutamente normal. Entonces eso conlleva a que se tenga cierta prevención. Y entonces es normal que todas las personas que tengan epilepsia traten de ocultarlo, traten de taparlo, y bueno, en algunos aspectos pues es permisible, pero tampoco es conveniente. ¿Por qué? Pues porque esas personas en su entorno social pueden tener manifestaciones epilépticas que requieran una atención. Por ejemplo, un chaval que esté en un colegio, pues bueno, sus profesores deben de saber que tiene epilepsia y que puede tener una crisis epiléptica, para que no ocurra un desaguisado en el caso de que tenga ese chaval una crisis epiléptica en el patio del colegio. Entonces es conveniente que se informe. También depende del entorno, el entorno social en el que se mueva. En este caso, ¿es necesario que sus amigos y el entorno lo sepan? Pues depende de ese entorno. Si son amigos muy allegados, muy íntimos, muy personales y tal, pues bueno, pues quizás deban de saberlo. Pero si son amigos de salir y tal, y no es una relación muy estrecha, pues a lo mejor no, para tratar de evitar ese apartado que todavía sigue existiendo en las sombras, como decía, ¿no? Y ¿qué hacer para que asuma de una vez su enfermedad? Pues bueno, pues comunicarse con él, establecer líneas de diálogo con el paciente, con el hijo, para que esa persona pues asuma que tiene ese proceso, que es una persona absolutamente normal, pero que tiene pues una hiperexcitabilidad en su cerebro que hace que de vez en cuando pues tenga unas manifestaciones un poco atípicas, y que lo debe de entender y lo debe de comprender, que debe de tener su estilo de vida apropiado, que debe de seguir su tratamiento, y en algunas ocasiones pues bueno, es conveniente un apoyo psicológico de este tipo de personas, ¿no? Y en este caso, ¿qué le recomendaríamos a la familia? ¿Qué puede hacer la familia para ayudar a un paciente con epilepsia? Pues en esencia ya lo he comentado, ¿no? O sea, comunicarse con ese paciente, transmitirle
o sea, tratar de calmarle todas sus inquietudes, hacerle comprender y ver que la epilepsia en sí es una manifestación esporádica, que es una persona absolutamente normal y que debe de seguir las líneas que hemos trazado a lo largo de este coloquio, ¿no? De un estilo de vida apropiado, que debe de tomar su tratamiento farmacológico, apoyo psicológico en todo momento, pedir ayuda a profesionales en este campo si ven que hay un rechazo formal, puesto que eso es un fenómeno que se produce fundamentalmente en la adolescencia. Entre los 14 y los 18, 19 años se rechaza. Yo eso no quiero tenerlo, no lo tengo, y claro, son personas absolutamente normales. Sin embargo, pues, de vez en cuando pues tienen una manifestación que le ocurre 3 minutos a lo largo en 6 meses. Y ya por eso queda un poco marcado. ¿No? Entonces, pues eso hay que hacerlo comprender y que llegue a depositarse dentro del psique de esa persona, ¿no? Muy bien. Pues es evidente que, por tanto, en ese sentido, hemos hecho un repaso ante las diferentes cuestiones alrededor del tema de la epilepsia. Hemos hecho un repaso desde la definición a los síntomas, a las causas, a la prevención, al tratamiento, a la cirugía y al entorno psicológico de esos pacientes. No sé si algún consejo final para nuestros seguidores de la Escuela de Pacientes en este videochat. Yo siempre me gusta las charlas que tengo de este tipo con asociaciones de pacientes, etcétera, transmitir que la epilepsia en sí es una manifestación que ocurre muy esporádicamente y que, bueno, que la persona que padece epilepsia pues es una persona absolutamente normal en la gran mayoría de las ocasiones y que aquí mismo podría haber una persona que tiene epilepsia que nosotros no lo sabemos. Son personas totalmente integradas y que deben de formar parte de esa integración y que deben de sentirse pues felices y plenamente integradas en el entorno social y por supuesto ir paulatinamente, como he ido viendo a lo largo de los años, que se vaya quitando todo el tabú y todo el cariz negativo que tiene la carga de esta enfermedad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por esta información tan importante, tan relevante, que puede ayudar a mucha gente a conocer mejor lo que es, lo que lo causa y qué hacer ante ello para prevenir y para curar en ese sentido. Y así tenemos una mayor información para nuestros seguidores de la Escuela de Pacientes. Muchas gracias, Juan Carlos Sánchez, neurólogo, jefe de sección de neurología del Hospital del Campus de la Salud. Y gracias por estar aquí con nosotros en la Escuela de Pacientes. Gracias por la invitación.